Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor de este lado, Doclar Castillo, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, no todo está perdido, hay cosas buenas también en el país. Ahí estamos avanzando en algunos rubros de lo que siempre hemos aspirado. Y aunque no se note porque las redes sociales empañan mucho las cosas buenas que también están pasando, vamos nosotros a darle una pincelada de lo que se llama el progreso en la parte institucional que ha evolucionado en los últimos días y que Fijo lo está respaldando. Esto es principalmente en la parte judicial. Participación ciudadana destaca avances judiciales en tres grandes casos de corrupción. Es decir, los casos antes todos se quedaban estancados y se desvanecían, como pasó con el caso Odebrecht, como pasó con Sunland, todos esos casos que fueron manipulados totalmente por la justicia dominicana y que no tuvieron ningún avance, que al final se quedaron en el limbo y no hubo ningún condenado. Pero ahora vemos que en los últimos casos de corrupción ha habido algunas condenas y esto es no un avance estrepitoso como quisiéramos, pero sí es un avance significativo. El noveno informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativo resalta recientes decisiones en los procesos contra Adán Cáceres, Donald Guerrero y José Ángel Hochi Gómez, o como le llamamos, Hochi Vicente, así como la incorporación del caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao a su seguimiento. Participación Ciudadana, por sus siglas PC, puso en circulación el noveno informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, el que analiza el avance de los principales procesos judiciales por presunta corrupción que se conoce actualmente en los tribunales de la República Dominicana. El movimiento cívico no partidista otorgó especial atención a los casos ya mencionados de Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes, José Ángel Hochi Gómez o Hochi Vicente, como le llamamos, y compartes, y debido a las recientes decisiones judiciales adaptadas en los procesos o adoptadas en los procesos y su relevancia para la justicia penal en materia de corrupción. La organización destacó en un periodo de apenas 2 semanas se han producido decisiones en tres de los principales expedientes administrativos de corrupción en el país, con condenas en primer grado y el envío a juicio de fondo de numerosos imputados. Es decir, venimos avanzando, señores. No como esperamos, pero sí venimos avanzando. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, sí hay un avance en el tema de la corrupción. No como esperamos que los corruptos sean condenados y que purguen cadena perpetua y que devuelvan todo lo robado y que sean puestos en el paredón, como lo hacen en algunos países como China o como Singapur y sucesivamente. Pero sí llevemos un avance. A favor de estos últimos fue dictado un auto de no al lugar, decisión recurrida en apelación tanto por el Ministerio Público como por el equipo gubernamental encargado de recuperación de bienes del Estado. De acuerdo con el informe, el tribunal admitió como válidas más del 90% de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los imputados. También rechazó los incidentes planteados por las partes, incluyendo la solicitud de extinción de la acción penal sustentada en el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso. Las condenas que han sido las más relevantes en los últimos días y que hemos aplaudido. La de Cáceres, Adán Cáceres, Participación Ciudadana también analizó la sentencia emitida el 15
de junio del 2026 por la primer juzgado colegiado penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional en el caso de Adán Cáceres y comparte. El tribunal, integrado por los magistrados Giselle Méndez, Tania Yunex y Giselle Navarro, condenó a 20 años y absolvió a 7 imputados. Las penas imputadas oscilan entre 20, 10, 15 y 5 años de prisión. También sabemos que hay algunos que fueron condenados a 3 años de prisión. Condenas suspendidas, además de las condenas suspendidas que son esos de 3 años de prisión y caso de pena cumplida. Entre las sanciones más severas figuran las condenas de 20 años de prisión contra el mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestres, es director del Cuerpo Especializado de Seguridad CUSEC. El general Juan Carlos Torres Robiú es director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CETUR y el coronel Rafael Núñez de Asa. También fueron imputados por penas de 10 años de prisión a varios procesados, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Bonaverges Reyes Batista, Franklin Antonio Matas Flores, Jonathan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Pérez Núñez y Kelma Santa Martínez. Entre ellas está la pastora, recuerden la pastora que tenía la casa, que iba de esquina a esquina y que predicaba la moral en su iglesia, pero era la principal lavadora de estos activos sustraídos del Estado Dominicano, la pastora Rosy, que se llama Esmeralda Polanco. El tribunal condenó a Raymond Pastor del Rosario Viola a 2 años, a Remel Pastor del Rosario Viola a 2 años de prisión con una suspensión condicional de la pena y declaró cumplida la sanción de Raúl Alejandro Girón Jiménez, que fue, recordemos, Raúl Alejandro Girón Jiménez fue el testigo clave que delató todo el entramado y que sirvió de testigo contra los otros, tomando en consideración el tiempo que permaneció privado de libertad. En cuanto a las personas jurídicas, 5 sociedades comerciales fueron condenadas al pago de 200 salarios mínimos y se ordenó su disolución. El tribunal absolvió a Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Erid Daniel Pereira Núñez, Terna Antonia Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiú, Emanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Batista Vida Eterna del Señor de Jesucristo. Recordemos que aunque sean absueltos, eso no significa que no fueran culpables. Esto significa que la prueba que fueron aportadas no fueron suficientes para ser condenados. Pero estas personas, aún así siendo absueltas, pueden que también tengan participación en el entramado, pero no se pudo probar beyond lo que se llama la duda razonable que fueran culpables. Y por esto fueron absueltos, pero no porque sean totalmente inocentes. Como consecuencia de la condena, fue ordenado el descomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, cargadores, municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, equipos electrónicos, 115 vehículos. Escuchen esto, 115 vehículos, pero no 115 vehiculitos, 115 vehículos de alta gama, en su mayoría. Vehículos que oscilaban entre 1 millón a 15 y 20 millones de pesos dominicanos. 160 inmuebles, escuchen bien, 160 inmuebles. Imaginen la cantidad de dinero que pueden costar 160 inmuebles, porque no eran 160 inmueblecitos de 1 millón de pesos de esos de los barrios, no, eran 160 inmuebles que oscilaban por la suma de 283.515 y 39 millones en efectivos. Habían $283,000 y habían 39.732
con 690 en efectivo. Eso era lo que estaban efectivos. Y los 160 inmuebles que oscilaban en la suma entre 5 millones hasta 100 millones de pesos y más. Además, porque recordemos que la casa de la sosodicha Rosy, la pastora, oscilaba en más de 60 o 70 millones de pesos. Además, el tribunal acogió la acción civil del Estado Dominicano y condenó a los responsables de manera conjunta y solidaria al pago de la indemnización de 5.000 millones de pesos dominicanos. Caso de Hochis Santo, sabemos que el tribunal de primera instancia envió el caso a juicio de fondo. Es decir, el informe también aborda el proceso del caso de Hochi Ángel Sánchez o Hochi Gómez Canaán y otros imputados enviados a juicio de fondo por la jueza Yanevis Rivas del sexto juzgado de instrucción del, del Distrito Nacional. Entre las personas físicas enviadas a juicio figuran el exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras. Sabemos que también está Hugo Vera, José Ángel Hochis Sánchez Gómez Canaán, Fran Rafael Antonio Díaz Guarden, Samuel Gregorio Banquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbucia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Pegueros Vargas, Mariano Gutini o Agustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez. También fueron enviados a juicio las empresas Transporte Latam, SRL, que esa era la más sonora, Improsol, SRL, OML Inversion, SRL, Pagos RD, Porchange, SRL, Industria Sotec Dominicana, SRL y De Color, SRL. De Color también era una de las más populares que usaba Jochi Vicente para este entramado. Aunque fue descartado el tipo penal de terrorismo, fueron admitidas otras imputaciones presentadas por el Ministerio Público, entre ellas corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos. El juicio estará a cargo del tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fijó la primera audiencia para el 11 de agosto del 2026. El tribunal está integrado por los magistrados Ailín Ventura Jiménez, quien lo preside, Leticia Martínez Novoa y Milagros Ramírez. PC favorece que grandes casos lleguen a juicio de fondo. Pero no solamente que lleguen a juicio de fondo, necesitamos condenas firmes, como pasó en el caso de Adán Cáceres y Compartes. Participación Ciudadana reitera su posición de que los procesos de gran corrupción sean conocidos en juicio de fondo, al considerar que es la etapa en la que se desarrollan plenamente las actividades probatorias y se garantiza el debate contradictorio. La organización explicó que durante el juicio se escuchan testimonios, se incorporan y se examinan las pruebas, permitiendo al tribunal valorar de manera integral su credibilidad y pertinencia. También destacó que el carácter público de las audiencias permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación observar el desarrollo de los procesos. Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. No obstante, Participación Ciudadana también precisó que el envío de una persona a juicio de fondo no representa un pronunciamiento sobre su culpabilidad ni afecta la presunción de inocencia. Este derecho fundamental permanece inculume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sostuvo la organización. Señores, es un avance significativo porque tenemos que ser serios y tenemos que llamar las cosas por como son. Porque recordemos que los casos de corrupción en lo que se llama la República Dominicana, en su mayoría se quedaban antes de llegar a juicio de fondo,
porque siempre eran eximidos y eran pronunciados. Nunca llegaban a juicio de fondo, señores. Siempre se quedaban ahí, se quedaban en la primera etapa, no pasaban a la etapa final, que era la del juicio de fondo. ¿Por qué pasaba a la segunda etapa? Porque sabemos que son 3 etapas. Está la formulación de cargos, está la etapa preliminar y está el juicio de fondo. Entonces, siempre se quedaban en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque estos tipos siempre eran absueltos con un no al lugar de los magistrados competentes. Lo que pasó en el caso, recordemos el caso Félix Bautista, recordemos no el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, recordemos que fueron a juicio de fondo partes de los implicados, pero que luego los sobornados nunca aparecieron, solamente los sobornantes. Y esto hizo que el caso no fuera rechazado en sus solamente 2 condenados. El Tribunal Constitucional absolvió con razón, debido a que hubo fallas en la investigación, debido a que fue una investigación contaminada que no se dio propiamente dicha, no fue bien arquitectada por el Ministerio Público de Jean Alain, y sabemos o entendemos que fue con ánimo de dañar esa investigación para absolver a todos esos implicados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros nos vamos a quedar siempre con la duda y con las ganas de quiénes fueron los sobornados, porque solamente 2 sobornantes supuestamente fueron culpables, pero luego, posteriormente, absueltos por el Tribunal Constitucional. También sabemos el caso de la Sun Lan, que fue también engavetado, y todos estos casos de corrupción que anteriormente fueron engavetados. Estamos dando unos avances significativos en los temas de corrupción, pero necesitamos que sean más firmes y más fuertes, porque el Estado Dominicano, de la única manera que va a avanzar es cuando mitiguemos este tema de la corrupción administrativa, debido a que los grandes fondos del Estado se van en manos de la corrupción y no llegan a donde tienen que llegar, que es los más desposeídos, a las obras que impactan, que son las escuelas, las obras deportivas y todo lo que se llama infraestructura para viabilizar y mejorar la vida de nuestros hijos y de esos muchachos de los barrios, que no solamente son los muchachos de los barrios, también son dominicanos y son hijos de República Dominicana. Pero hay un grupito que se queda con todo el dinero en la mano, en sus bolsillos y en las garras, que son los corruptos desde arriba. No solamente los políticos, señores, porque esta corrupción viene, y los más corruptos son los empresarios. Cuando se destapen todos estos empresarios y los más corruptos, y cuando el sistema pueda defender el dinero que tiene que ir a la clase más desposeída, a la clase media y a las obras que tienen que ir, y principalmente a la educación y a la medicina, que son los pilares de una nación, entonces hablaremos de una nueva República Dominicana, de la República Dominicana que nosotros queremos. Con este comentario, su plataforma favorita, Potencia de Barrio, les pide que se suscriban, que nos den like y que nos sigan en su plataforma favorita, Potencia de Barrio.